Hola doctora, ¿cómo le va? Noches, Buenas ¿cómo noches. va? ¿Todo bien? Bien por allá. Muy bien, muy bien. Estaba pensando en lo Uh, siguiente. ¿Qué será de nosotros dos, usted y yo, cuando la presencialidad sea algo más cotidiano, ¿no? Porque la verdad que esto nació en la virtualidad. ¿Seguirá en la virtualidad? Seguiremos en la virtualidad, porque también las redes hay que conquistarlas y son espacios también que pueden servir para la reflexión y para el debate, más allá de la publicación que uno pueda hacer habitualmente de alguna información, pero me parece que los vivos están buenos y Yo- sí. no, no, pensaba en un mismo estudio, en un mismo lugar, con una... Ah, y bueno, eso también podría ser, eso sería interesante, y Ujú. retransmitir. Exactamente, Mire, podría ser, ¿no? muy Podría ser. bien, vamos a pensarlo. Bueno, doctora, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, pero además que está muy enlazado con hechos que han ocurrido durante esta semana. Exactamente. Eh, Hablaremos de la educación superior, hablaremos de la universidad y ayer la Universidad del Sur decidió entregar el doctorado honoris causa post-mortem a Watu, ¿no? Sobre un tema del cual hemos hablado hace algunos jueves. Ujú. Hace 3 semanas, a Sí. ver, exactamente. Sí, sí. Bueno, precisamente tenemos que hablar de cuál es el rol de la universidad, no de la Universidad del Sur en particular, que es nuestra universidad junto con la UTN y bueno, también hay universidades privadas en la ciudad. Eh, pero, digamos, como universidad pública, tenemos que reflexionar cuál es el perfil de universidad que deseamos, el rol que pensamos que una universidad debe tener en su territorio. Y bueno, y parte de lo que ocurrió ayer tiene que ver con el rescate de la memoria y también con acciones que reparen y que hagan justicia. Y bueno, me parece que dedicar el programa de hoy a reflexionar sobre esas cuestiones es interesante. Mm. Y a propósito de la territorialidad, un ejemplo muy interesante al respecto es el que desarrolla la Universidad Provincial del Sudeste con sedes en muchas localidades, ¿no? Exactamente, Distintas carreras y tecnicaturas. exactamente. Sí, dar respuesta a lo que territorialmente se necesita y pensar acciones concretas que tengan que ver con articular planes de estudio, acciones sociales, la convivencia de la universidad con el propio territorio, pensar acciones a largo plazo, pensar también los perfiles profesionales que se desean en un territorio, pensando también cómo eso aporta a una unidad más grande como puede ser el territorio nacional. Mm. Eh, Todas esas cuestiones son importantes de pensar. Dos cosas antes de ingresar en el tema particularmente. Uno tiene que ver con el Día de la Alfabetización, que se conmemoró en la jornada de ayer, que se celebró en el día de ayer, y el otro que tiene que ver estrictamente con lo que va a pasar el domingo con las elecciones, porque hoy se recuerda el 74º aniversario de la sanción de la ley Evita. Fue el 9 de septiembre de 1947 cuando fue sancionada la ley 13.010, promulgada el 27 de septiembre del 47 y entrando en vigencia en las elecciones del 51, bajo la primera presidencia de Perón, ¿cierto? Ujú, exactamente. Y bueno, te comento que ya nuestro invitado está esperando en la sala y bueno, podemos incluso, si querés, compartir con él el video que tenemos preparado. Perfecto, perfecto. Así que si querés le podemos dar ingreso. Bueno, es Bien, un gran gusto poder estar con el profesor Diego Poyes en esta noche para hablar de las universidades. Y hay un montón de preguntas que nos hemos hecho y que hemos planteado en las redes sociales y que me parece que el video introductorio de hoy también las dispara en algunos sentidos. exactamente. No sé si Diego nos está escuchando. Ahí estamos. Ahí estoy, ¿cómo les va? Estaba peleando con la tecnología, que no me abría.
son nuestras luchas diarias últimamente. Son mis derrotas cotidianas esas. Bueno, si querés, Sergio, lo presentamos a Diego antes de compartir el video. Profe, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo muy bien, estás, muy Mariela? bien. La convocatoria es para hablar de las universidades, del rol social, del rol político de las universidades, y hay un planteo en torno a preguntas tipo si hay que abrir más universidades, si hay que mejorar lo que tenemos, en qué medida hay que brindar nuevas oportunidades, si todos pueden acceder hoy por hoy, todos y todas, a las universidades. Y como planteamiento son esos, y como introducción hemos elaborado un video que queremos compartir con vos y con los que nos están escuchando y viendo en distintos puntos de Bahía y de la región, porque también mi Dorrego querido están mirando. Bien, y para quienes no conocen a Diego, bueno, señalar que es profesor en la Universidad Nacional del Sur, desde hace muchos años, no vamos a decir cuántos ya, y que es también el vicedecano del Departamento de Humanidades en este momento, y además que tiene, bueno, una larga trayectoria como investigador y en el campo de la militancia también dentro de la universidad. Así que, bueno, dicho esto, vamos a compartir el video. Yo sigo en la universidad pública y para mí la universidad debe ser siempre un espacio abierto a la comunidad. Ese es el sentido de la universidad, pues si no son guetos. Yo quiero decir que hay que actualizarlo en la reforma, que los valores de la reforma que todos acá queremos reivindicar, la autonomía, el cogobierno, la libertad de cátedra, la apertura de la universidad a la sociedad a través de la extensión, y queremos ir por los otros dolores que nos quedan, que son muchos los dolores que nos quedan, y muchas las vergüenzas. Y esas vergüenzas muchas veces nadie las quiere decir, nadie las quiere nombrar. Comprender que la participación de las mujeres en la universidad no puede quedar solamente en el aprendizaje desde el punto de vista de ser alumnas. Los números muestran que las cátedras, los titulares de cátedras son en un 70% varones. Y en el Consejo Interuniversitario Nacional hoy festejábamos las 4 rectoras que habían elegido otra en Misiones. 5. En las últimas décadas se habían multiplicado las universidades en nuestro país. Tenemos universidades en lugares alejados, en lugares, bueno, Chilecito tienen ustedes, sí, por ejemplo. Nosotros tenemos universidades en el conurbano de Buenos Aires, que es la zona más conflictiva del país, por cierto, densamente poblada, pero tremendamente conflictiva. Y esas universidades están cumpliendo una función interesantísima, están incorporando, así como en 1918 la reforma universitaria incorporó a la clase media, estas universidades están incorporando a los hijos del sector obrero. Es de equidad que durante años hayamos poblado la provincia de Buenos Aires de universidades públicas, cuando todos los que estamos acá sabemos que nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad. Más del 90% de la población universitaria del conurbano es primera generación de universitarios. Sí. ¿Qué significa esto? Cuando uno va a una villa miseria, a un barrio precario, ¿qué ve que le sobran a los adolescentes? Tiempo. ¿Y qué le falta al 30% incorporado de este modelo de sociedad que nos quiere meter de 30 a 70, 30 incorporados, 70 excluidos? Sí. ¿Qué le sobra a los incluidos? ¿Qué le falta a los incluidos? Tiempo. Entonces, si logramos, y creo que esa es una misión de la universidad, de las universidades nacionales en nuestro país, si logramos incorporar, administrar ese tiempo, incorporar a toda esa generación a la vida universitaria, le estamos dando un know-how
para competir con el incluido. Ojo, en la vieja dinámica, explotador-explotado, había una dialéctica. Para que hubiera un explotador se necesitaba un explotado, claro. En la incluido-excluido no hay dialéctica. El excluido está de más, es alguien descartable, es un plástico que usamos, qué sé yo, ya no sirve. Bueno, esto restablece la dialéctica, restablece la competencia, ¿no? El que tiene el know-how se va a querer incorporar. Y por cierto que si tiene más tiempo va a tener mejor know-how que el que está incluido. La distribución de la riqueza material es obvia que es injusta, y entonces hay algunos privilegiados como yo que tenemos acceso a casi todo, y hay un grupo enorme de personas que está distante de poder acceder a eso. Pero además de la distribución de la riqueza material, que es tan injusta, también la distribución de la riqueza intelectual es muy injusta, porque no está bien que haya digamos, el acceso al conocimiento dependa del poder adquisitivo de la familia, del padre, de la madre o del niño. Cada uno desde su lugar puede contribuir a reducir el gasto público. Veamos el caso de las universidades. En 10 años, la planta de personal docente y no docente, la oferta académica, el número de universidades aumentó en promedio más del 30%, pero la matrícula de estudiantes solo el 13%. Claramente esos incrementos no se correlacionan con la tasa de graduación, que es una de las más bajas del mundo. Por eso, se requiere el esfuerzo de las universidades para que asignen de forma más eficiente los recursos, para mejorar su desempeño y contribuir entre todos a reducir el gasto público. Donde más hemos crecido ha sido en la evolución del egreso universitario, que era un problema estructural que teníamos en el sistema universitario argentino. En el año 2001, 65.000 graduados en gestión estatal y privada. En el 2014, 125.738 graduados, 93%, casi duplicamos el nivel de egresados de las universidades. Ojo, esto tiene que ver con, sí, ya lo escuché, no me lo reciten, que hay más universidades, es cierto, hemos creado más universidades para que el pibe de Florencio Varela, para que el pibe de Quilmes no se tenga que venir a la UBA o no se tenga que ir a La Plata. Hay más universidades en todo el país. La nieta de Mirta Legrand criticó a la Universidad de Buenos Aires y algunos no se lo perdonaron. Pasen y vean. Para prepararte o si vas a comer. UBA era palabra santa, y si estudiabas en alguna universidad privada que había publicidad decía los que estudian en esa universidad absténganse. Sí. Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces o no se cumplen los días necesarios para hacer la escuela. Para Freire, el universo vocabular es el conjunto de palabras con que los sujetos interpretan el mundo y contiene los temas y problemas que son significativos para los educandos. Freire sostiene que el educador debe involucrarse en los procesos históricos de los sectores populares, observando cuáles son sus universos de vocabulario. Considera que en una estructura de dominación, el lenguaje y la experiencia están alienados. Las maneras de hablar y pensar el mundo constituyen un reflejo del pensamiento y del lenguaje propio de las sociedades dominantes. Bien. Un salpicadito por momentos indigeribles. ¿Cuántas cosas? Bueno, no sé por dónde les parece que... Por donde quieras. Por donde quiera. Sí. Bueno, nada, es interesantísimo el video. Por ahí hay como varias puntas que se abren. Entiendo que el rol de las universidades públicas en Argentina ha
ha tenido y tiene una misión histórica fundamental. Me parece que en una parte, como por ahí escuchábamos a Zaffaroni, que tuvo que ver con la incorporación de determinadas capas sociales y clases de clase media, y falta por ahí la incorporación quizá de más hijos de trabajadores, pero que en realidad es como una sola punta de la que empezamos a tirar. Nosotros pensamos, digo nosotros porque por eso hemos conformado un grupo donde empezamos a discutir estas cuestiones. Es maravilloso que se incorporen los hijos de los trabajadores a las universidades, y para eso hay que construir mejores condiciones, más universidades, pero a su vez mejores condiciones para que puedan aprovechar eso. La universidad no es inaccesible por distancia nada más. Digo, la universidad es inaccesible porque en muchos casos presenta universos de reglas que el estudiante puede encontrar por primera vez en su vida a los 18 años, o quizá los encontró mucho tiempo antes y corre con ventaja. Nos ha pasado estudiantes que pasaban un cuatrimestre sin animarse a pedir un libro en la biblioteca porque no entendían, a partir de que no habían tenido nunca una biblioteca de estudio, que ese era un espacio que era propio y del que tenían que hacerse lugar, y había estudiantes que la sabían manejar desde la escuela porque la habían tenido, digamos, las diferencias de clase y de acceso a la universidad preceden a la llegada y se mantienen durante el transcurso. Pero bueno, dicho esto, me estoy derivando un poquito. La cuestión tiene que ver con que creo que el mayor desafío es que la universidad incorpore los hijos de los trabajadores para que devuelva profesionales que sigan siendo trabajadores. Que sigan pensando, que sigan imaginando que su rol tiene que ver con mejorar las condiciones de los trabajadores, con mejorar las condiciones de la clase de la que vienen, que la universidad también hace un ejercicio de transformación en ese sentido, que trunca quizá el proceso de movilidad social o de igualación que la universidad en principio y por definición debería proporcionar. Dije como muchas cosas a la vez, me parece, y no sé si desarrollé alguna, no sé cómo es, pero no, sí. Digo esto. No hay cosa más interesante que la gran apertura de universidades que ha aparecido, a pesar de, en función de que, por ejemplo, permite no solamente que haya primeras generaciones de universitarios porque pudieron dar el salto, sino porque físicamente podían llegar a la universidad. Porque físicamente llegar desde un barrio a la UBA, desde un barrio no de capital, de un barrio del conurbano a la UBA, de una localidad del conurbano a la UBA, llevaba 2 horas más, mucha más guita, mucho más esfuerzo, muchas más condiciones inhóspitas de trabajo y de supervivencia para cursar que un estudiante que vivía en capital no tenía que hacer, y entonces a partir de ahí lo que la universidad plantea como una competencia por méritos, esfuerzos y lo que sea, va expulsando gente antes de que puedan llegar hasta entrar a participar del proceso, ¿no? Entonces en ese sentido está buenísimo. El otro sentido que yo pienso es el interno, es decir, que la idiosincrasia de quienes formamos parte de las universidades tengamos presente que esas desigualdades existen, que partimos con esas condiciones de desigualdad y que del mismo modo que les abrimos la puerta a todos por igual, también se las tenemos que abrir en todos los sentidos y proporcionar a todos herramientas como para que puedan competir en condiciones más o menos similares. Y esa parte está en proceso, en algunos casos no está en proceso, en otros es más de otro orden, digo, sistema de enseñanza, de evaluación, de expulsión o de inclusión de la universidad, da por sentado que todos los estudiantes de la universidad llegaron con las mismas competencias, con las mismas condiciones materiales, con los mismos esfuerzos físicos, que viven en las mismas casas que ellos que conocemos o que imaginamos que tienen,
que tienen bibliotecas, que tienen conectividad, que tienen computadora, y damos por sentado que si arrancamos de ahí, todos van a llegar al mismo lugar. Pero muchos no arrancan de ahí. Y la universidad no necesariamente hace el esfuerzo de ponerlos a todos en condición de largada similar. Y el otro costado de esto es que la universidad, cuando consigue que algunos de esos que largan en condiciones de mayor dificultad salten las brechas, muchas veces por un exceso de mérito, digamos, por un exceso de esfuerzo en relación con sus compañeros, los devuelve con un título que les dice, o con una formación que le acompaña al título, merecidamente obtenido, la idea de que ya no pertenece más a ese lugar del que vino, y ahora va a trabajar y a funcionar para ese otro lugar, al que no tenía acceso hasta que tuvo el título. No sé si eso es muy claro, pero la imagen que se me viene es esa película de Cantet, Recursos Humanos, no sé si la vieron, en la que el hijo de los trabajadores de la fábrica vuelve con un estudio de administración de empresas, con un puesto gerencial para echar trabajadores de la fábrica de la que viene. ¿Cómo imaginas, Diego, que puede la universidad construirse y pensarse de manera tal que no actúe como un factor de desplazamiento? Bueno, yo creo que ese es un espacio de lucha para que eso, digamos, en sí, por definición de la institución, no lo tiene previsto. Creo que es necesario que los agentes o los colectivos que se forman dentro de las universidades conduzcan a las universidades en ese sentido. Creo que la parte más incómoda de las universidades nuevas tiene que ver con que lo tuvieron en el horizonte más a la vista más temprano, y que aquellas universidades que cargan con décadas o hasta siglos de prestigio se niegan a entregar esa condición de élite que les precede en función de este reconocimiento de desigualdades o de este reconocimiento de desplazamiento que puede generar la institución, porque lo entiende como fundacional, como parte de sus principios. Pero supongo que es una lucha para dar, y es una lucha que siempre va a tener agentes que van a pretender lo contrario, y colectivos que van a pretender lo contrario. La universidad también es un espacio que tiene sus esfuerzos, sus méritos y sus privilegios. Y nadie regala los privilegios gratuitamente, y hay que luchar para que esos privilegios se transformen en derechos compartidos. Yo me preguntaba hoy si es necesario democratizar más la universidad, y en qué sectores, en qué lugares. Es interesante la pregunta, porque la democratización, la democratización de las universidades puede decirse cubierta por cuestiones procedimentales de recambios estatutarios de gobierno, de formas de elección o de participación. Y entiendo que es como una parte importante que hay que mantener, pero la democratización de las universidades tiene que ver con, creo yo, creemos varios, con la posibilidad de que los accesos a lo que la universidad ofrece, no solamente en términos de conocimiento, sino de condiciones materiales de estudio, puedan ser igualmente aprovechados por el mayor espectro posible de estudiantes, por la mayor cantidad de estudiantes provenientes incluso de aquellas extracciones sociales que les quedaría alejada. Eso sería democratizar la universidad, digamos, ponerla al alcance de aquellos que, aun si les dejas la puerta abierta, no estarían en condiciones de pasar porque no pueden, por una cuestión material, monetaria, de condiciones de vida para sobrellevar el estudio en los términos en los que lo propone la universidad, o porque no pudieron tener las condiciones de estudio previas para las cuestiones más básicas del aprendizaje que la universidad da por más básicas. Digo, por decir un ejemplo cualquiera,
todos en la universidad damos por sentado que el estudiante que entra sabe rendir un examen. Nunca en la vida nos paramos a explicarle lo que implicaba un examen a un estudiante, porque sabe lo que tiene que hacer, aun cuando tomemos 33 exámenes diferentes, los 33 profesores de una carrera, que aun cuando los 33 pensemos que la exigencia del examen son 33 cosas diferentes, nunca se nos ocurrió preguntarle si sabía cómo administrar tiempos, esfuerzos, estudios, lo que sea para llegar a un examen en condiciones que pueda aprobarlo. Y en realidad es muy probable que aquellos estudiantes que tuvieron, no sé, las escuelas de la universidad en Bahía Blanca, que tuvieron los mismos profesores que dan clase en la universidad, hayan tenido una experiencia de ese tipo, y quizá un estudiante de una escuela, por decir de cualquier lado, pero quizás en, no sé, una escuela poco poblada, rural, que hayan tenido otras condiciones de exámenes, porque eran 4, de repente lo vamos a encontrar absolutamente intimidado en un parcial con 100, con exigencias de otro orden. Nunca le explicamos cómo tenía que hacer eso. No darle las herramientas a quienes entran a la universidad no es terminar de democratizarla, porque en definitiva terminamos jugando entre los que ya sabíamos que iban a poder jugar. Exactamente. No, pensaba, cuando estábamos compartiendo el video, decidimos hablarlo con algunas referencias a Freire, que precisamente propone una enseñanza territorializada, que problematiza contextualmente incluso el uso del lenguaje, y desde allí construye, ¿no? Digo, quizás nos falta desde la universidad también problematizar en ese sentido, ¿no? Desde los saberes que territorialmente son significativos para los estudiantes y las estudiantes que recibimos. Sí, y bueno, yo lo pensaba complementariamente en términos de Bourdieu. Bourdieu en algún momento trabajó en la elaboración de los documentos de una reforma educativa en Francia, y una de las cosas que exigía era la contracara de eso, así como esos saberes territorializados, populares, que la universidad descarta, están los saberes, ¿cómo decirlo?, que damos por sentado que el estudiante tiene que tener para llegar a la universidad, y que probablemente sean desconocidos, secretos o no valorados para quienes vienen de esas otras clases. Digamos, las reglas de juego que nosotros ponemos, damos por sentado que todo el mundo las tiene que conocer. No sé, los hábitos de estudio que nosotros les proponemos tienen que ver con determinadas condiciones de vida, y damos por sentado que todos entienden que esas van a ser las condiciones de estudio. Entonces, es como un doble juego, los saberes con los que el otro construyó su recorrido, puede que los desconozcamos, y las reglas de juego específicas de la institución las damos por sentadas, damos por sentado que todos la conocen, aun cuando sabemos que no todos han podido construir una experiencia que conduzca en el sentido de esas reglas, ¿no? Es como un doble juego. Sí, exactamente. Sin querer hacer la diferenciación entre uno y otro, pero quería poner el énfasis en el rol político de la universidad. ¿Cuál crees que debe ser y cuál crees que es? Bueno, la intervención del muchacho que aparecía en el video y que sacaba las tasas de ingreso y egreso de las universidades, que es un discurso ojo, que es un discurso que circula en la universidad, que trata de establecer sistema de evaluación en base. Hace poquito tuvimos una discusión en la Universidad del Sur que quedó por ahora postergada, en la que se proponía un sistema de educación que apuntara a la eficiencia entre los indicadores de entrada y salida de ingresantes y egresados, digamos, y que tenía como base restringir la cantidad de ingresantes, que es lo que te da una buena tasa, digamos. Eso también te lo dan los países con educación
prioritariamente privada, que reduce mucho la tasa de ingreso y que levanta las tasas de egreso en esas condiciones, ¿no? Pero me parece que en ese sentido, y en Argentina, y en la historia de la Universidad Argentina, el rol político de las universidades tiene que ver con que es un espacio de formación profesional, pero a su vez de interacción política y de construcción de ciudadanía formidable. Formidable. Probablemente el nivel o la intensidad de la discusión política que se ha construido en Argentina en las últimas décadas sea un correlato difícilmente medible, pero cierto, de esa gran cantidad de ciudadanos que han pasado por la universidad, aunque no hayan terminado las carreras, aunque no hayan llegado a ese estadio de egreso, porque ahí digamos, se complementan determinados saberes y experiencias con otros niveles de interacción y de discusión que lo vuelve mucho más potente, mucho más espeso, mucho más interesante. Y se rompen ciertas ideas de aceptación de un estado de las cosas, que ciertamente un sistema universitario eficiente, en los términos del muchacho que habló hace un rato, lo único que hace es mantener la relación de inversión entre la cantidad de profesionales que salen, pero cuenta con la aceptación de la sociedad y que solamente van a egresar aquellos que pueden entrar, y que los que pueden entrar son pocos. Entonces me parece que en ese sentido el rol de la universidad pública argentina es central. Y en ese sentido me parece que el rol de la universidad en los países que tienen otros modelos educativos tienden a consolidar otras ideas, otras distribuciones políticas y sociales, que bueno, que tienen que ver con la conformación de esos otros países, digo. Sí, que no necesitamos ir muy lejos para verlo, ¿no? Porque si comparamos con Chile o con Brasil, vemos que precisamente la capacidad de reacción política, los niveles de sindicalización y demás son tan diferentes a Argentina, tan diferentes como sus modelos educativos también, ¿no? Exacto, y precisamente las dos revueltas, digamos, los dos hechos, los acontecimientos importantes que tienen que ver con la universidad en esos países que mencionaste, en el caso de Brasil, la posibilidad de que los negros puedan ir a la universidad, que habilitó Lula. Lula, tal cual. Digamos, que fue como una gran ruptura, que fue un hecho que a nosotros nos parece hasta ridículo que lo tenga que habilitar Lula a principios del siglo XXI. Pero que bueno, y genera una gran reacción, y tiene una gran reacción en contra de eso. Y lo otro, que sea desde ahí que se haya movido toda la revuelta, que acá no se muestra en los medios, pero que fue muy interesante, muy gruesa, digamos, muy interesante y muy dolorosa en Chile, ¿no? Sí. Porque que el modelo que proponían era, bueno, queremos un modelo educativo más parecido al de Argentina. Precisamente cuando en Argentina, mientras sucedía eso, teníamos gente que proponía un modelo más parecido a Chile, ¿no? Eso da la pauta de que efectivamente pensar o diseñar un modelo de universidad tiene que ver con los modelos políticos que se quieren imponer en la sociedad, y eso está de contra, claro. Después hay ciertas mitificaciones que nosotros tenemos. Interesante que la Universidad Argentina hable de la reforma del 18, pero la gratuidad del 49 queda absolutamente silenciada. U otras cosas que han pasado en los diseños curriculares, en los diseños de carrera, las cátedras nacionales que se hicieron en los 70 y que la universidad posterior adjura, y no volvió a suceder nada parecido hasta digamos, hay muchas idas y vueltas que son interesantes de revisar. Hace un tiempo se había comenzado a divulgar desde las autoridades de la universidad en el barrio, y la intención de la llegada de los profesores, docentes y demás, y los conocimientos. ¿Eso se ha logrado? ¿Es materia pendiente? Eso es un intento interesante. Yo creo que ese es un intento que vale la pena, es un intento interesante.
Es un proceso largo. La universidad en el barrio necesita el barrio en la universidad también, como complemento. Y siempre es interesante como intención, siempre es interesante como proyecto, y siempre lleva un tiempo, imagino, a que esa relación pueda ser genuinamente de ida y vuelta, y no de un salimos al barrio un ratito y después volvemos al claustro, y al claustro no entra al barrio nunca. He visto algunas movidas más o menos interesantes en ese sentido. He visto una muy interesante que se notaba la extrañeza mutua en un encuentro de educación. Compartían los problemas los estudiantes de una materia de educación y los vecinos de un barrio con un montón de dificultades, y hablaban dos idiomas distintos. Y cuando los estudiantes decían las cosas que le preocupaban, que eran los finales, el valor de la fotocopia, la superposición de las fechas, la gente del barrio miraba diciendo, esos son problemas. Pero bueno, es un proceso largo, es un proceso que implica cambios culturales, cambios en la cabeza, cambios que llevan un tiempo. Yo creo que llevan un tiempo, y que no porque lleve un tiempo es renunciable. Me parece que en ese sentido está bueno. ¿Puedo leer un mensaje que han dejado a través de Facebook? Lo escribe Moni, dice eso, creemos en el acceso para todos y todas, y también en la permanencia y la terminalidad. A veces se cree que solo con el acceso alcanza. Eliminar exámenes de ingreso no basta. Es necesario tener en cuenta las condiciones de desigualdad de que se parte, como señala Diego. Sí, y es necesario también, bueno, yo creo que en muchos nichos de la universidad, vamos a decirlo así, en determinados espacios, esto se empieza a mover. Digo, en el sentido de atender que el estudiante, aquella vieja concepción, nosotros con Mariela estudiamos juntos, y la concepción que percibíamos de la universidad era, hasta entrar es todo tuyo, salir es todo tuyo. Arreglate, esto es una universidad, esto no es un espacio en el que te vamos a andar. Es más, había como cierta acusación de paternalismo para aquel que se hiciera cargo de contemplar, pensar algún tipo de problemática extraacadémica de los estudiantes. Bueno, hay como un desplazamiento de eso. Nichos, leve, más o menos importante, con avances y retrocesos. No a todos les sale todo el tiempo, y está bien, porque uno lo hace cuando puede, y como le sale, y como lo va aprendiendo, pero hay un desplazamiento que tiene que ver con contemplar diferentes dificultades que dábamos por sentado, cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad a personas con discapacidad, cuestiones que tienen que ver con la accesibilidad económica, o con tener que mantener un trabajo, o con tener hábitos de estudio, de vida, que son a priori incompatibles con la universidad, y que la universidad era muy expulsiva en primer término. Hay ciertos nichos de apertura, una comprensión, a un diálogo, a una posibilidad de, bueno, para que entres es probable que vayas a necesitar que te proporcionemos algunas herramientas más, y vamos a tratar de dártela, y para que sigas también, y para que termines también. Porque esa es la otra cuestión. En general la universidad acompañaba a que terminen aquellos estudiantes que terminaban solos. Es decir, a los que les iba muy bien, se les prestaba atención, y a aquellos a los que les iba mal se los abandonaba. Y probablemente les iba mal porque en realidad no es que les iba mal, sino que estaban pasando la vida en otras condiciones y podían ser acompañados también. Y yo creo que en ese sentido también se está aprendiendo. Proceso, como todo. Sí, incluso hay
hay como una apertura a pensar también la accesibilidad para mujeres que acceden a la universidad también en otras condiciones, ¿no? Siendo madres y pensar también la maternidad de una estudiante universitaria, de una docente universitaria desde otra perspectiva, ¿no? Que también eso no es general, no todo el mundo lo piensa, ni todo el mundo cree que se deba pensar, pero bueno, hay también una apertura en este momento a esas cuestiones. Y en ese sentido yo te quería preguntar, Diego, porque vos empezaste diciendo que se había conformado un grupo nuevo en la universidad que estaba pensando otras cuestiones. ¿Por qué se siente esta necesidad de conformar políticamente un nuevo espacio? ¿Cuáles son las respuestas que la universidad no estaba dando y que a partir de esta conformación se intenta dar? Bueno, a ver, en principio es política la diferencia. Está bueno que, voy a retomar la pregunta de Sergio, que tiene que ver con qué tiene que ver la universidad con la política. La Universidad del Sur, como muchas de las universidades más tradicionales, no la UBA o no La Plata, por ahí que tienen una relación que está más marcada con ciertas formas políticas, pero la Universidad del Sur en particular ha construido cierta idea de que la discusión política universitaria tiene que ver con las condiciones propias de la burbuja que es la Universidad del Sur. Literalmente las discusiones son como internas, como si el mundo por fuera no, digamos, podemos mantener los mismos parámetros de discusión, sea en 2001, sea con las Torres Gemelas, sea con lo que sea, vamos a discutir la universidad en los mismos parámetros porque se supone que es un espacio académico vinculado con la excelencia, etcétera, etcétera. Entre esas cuestiones, supone también dar como cierta idea política de la universidad bastante estable en relación con los parámetros de excelencia, meritocracia, estas cosas que estábamos hablando hasta hace un tiempo. De este modo, la Universidad del Sur pasó los pocos años que yo recuerdo felices para las universidades en cuanto a la cantidad de esfuerzos presupuestarios y de consecución de derechos y de creación de universidades, e incluso de que se haya conseguido el primer convenio colectivo de trabajo para docentes universitarios, que era 2015 cuando lo tuvimos. Digo, tenemos 400 años de universidad, el primer convenio colectivo debe haber sido de los últimos colectivos que tienen su convenio. Los pasó como si esos temas pudieran quedar, esas cuestiones pudieran quedar en la puerta de la universidad. Se manifestaban en militancias quizá más acotadas o a los estudiantes o a participaciones individuales de los docentes, pero no había ninguna de las listas que intervenían en el sistema de cogobierno de la universidad que se hiciera cargo de encarnar algún pensamiento que tuviera que ver con eso. De algún modo, muchos de los que conformamos este grupo adheríamos a una u otras listas por cuestiones internas de la universidad, básicamente, y después pensábamos el mundo de otra manera. Bueno, decidimos ver si había algún tipo de concepción de universidad que tuviera que ver con nuestro pensamiento del mundo político, de la política nacional, de los programas que nos interesaba que se potenciaran en la universidad, del rol de la universidad en la sociedad, de la universidad como una voz política concreta y no de mero acompañamiento. La Universidad del Sur casi no interviene políticamente y es tremendo en la ciudad, ¿no? Acompaña y legitima algunas cosas, pero no es una voz política notable, no es una voz política que sea un actor político de peso en la ciudad en la que vivimos, y es probablemente la institución más grande que hay en la ciudad. Y probablemente la más prestigiosa. Entonces decidimos conformar una
una fuerza política que en ese conjunto de ideas que nosotros tenemos políticas, no solamente de lo que pasa en la universidad, sino políticas de lo que la universidad, queremos que sea la universidad y de lo que entendemos como el rol de la universidad en la sociedad y de lo que pensamos políticamente en la sociedad en la que vivimos, decidimos conformar una fuerza para intervenir en los órganos de la universidad y hacer escuchar nuestra voz en ese espacio. Es una fuerza muy nueva, digamos, tiene 2 meses, 3 meses, 5 meses, no sé, muy poco, que se conformó a partir de un programa, que es lo interesante, que tiene que ver con que compartimos estas ideas públicamente y de repente empezamos a ver que había un montón de docentes, no docentes, de auxiliares que entendían y pensaban lo mismo que nosotros. Nosotros pensamos en una universidad pública, gratuita, restricta, como es casi una fórmula, pero que tenga que ver con acompañar los procesos políticos, nacionales, populares, que tengan que ver con acompañar el mundo de la producción y del trabajo local, con la inclusión de los trabajadores en la universidad, pero a su vez con la universidad puesta al servicio de eso, digamos, esas cuestiones que de repente parecieron hacerse un poco más tangibles y concretas entre 2003 y 2015, y que la Universidad del Sur en general y colectivamente como institución pasó medio de lado. Por ahí con algunos agentes o grupos participó de ese proceso, pero la universidad en general como institución en conjunto trató de esquivar. Así que bueno, nuestra idea tenía que ver con eso. Quería preguntarte, porque mencionabas el rol de la universidad en Bahía Blanca. ¿Eso incluye la región también? Sí, sí, claramente. Digamos, lo que por ahí vemos en ese sentido es que suceden determinadas cuestiones de orden político que ameritarían que una institución con una voz potente por prestigio, potente porque es una institución socialmente respetada, interviniera políticamente. Y la verdad que no tiene peso, no hay manera que se lo escuche, no hay manera, porque en realidad elige correrse. Digo, acá acaba de pasar una pandemia, y las 3 voces que más se han escuchado en términos de salud han sido los funcionarios del municipio, que iban y venían, que acomodaban más o menos los discursos a los discursos más o menos torpes del intendente. Pero tenemos un departamento de salud repotente en la universidad no se hace... Sí, los miembros del departamento de salud seguramente, pero la universidad como cuerpo no reclama poder intervenir en esa conversación. Los veo congelados. No, está bien. Vamos. Digo eso en esos términos, digo, yo reconozco, seguramente hubo muchos de los miembros de nuestra comunidad universitaria del Departamento de Salud que intervinieron fuertemente en relación con la pandemia. Ahora, en la opinión pública, la universidad no fue una voz. No fue una voz. No, incluso... sí. No, digo, incluso en lo que tiene que ver con pensar la educación en este contexto, tampoco fue una voz. Tampoco fue una voz, y cuando fue una voz bastante errática y controvertida, ¿no? Cuando la universidad se hizo cargo de eso, lo hizo por ahí a partir más de las autoridades, pero no fue una voz en cuanto al colectivo. Tiene un departamento de ciencia de la educación, que tiene las escuelas más grandes de Bahía, pero los docentes no han tenido la posibilidad, ni como colectivo ni como individuos, de intervenir ahí. Y en el resto de las cuestiones pasa más o menos lo mismo. Digo, por decir cualquier barbaridad, tenemos una carrera de arquitectura.
tenemos un diseño y un desarrollo urbano de la ciudad que es un cataclismo, y la verdad que no hay manera de que... Tenemos un ¿no? debate social importante en este momento en relación a cómo se están utilizando las calles, el tema de las bicisendas, el tema de esos estacionamientos en mitad de la calzada. Tenemos también esta cuestión de si se vuelven peatonales o no determinadas calles, las plazas, el parque. Hay un montón de situaciones, y es cierto que cuesta articular una voz que provenga de la cantidad de profesionales que tenemos dentro de la universidad. Bueno, esa es una de las ideas que también tenemos nosotros. A ver, no porque reclamemos la participación en calidad de agentes privilegiados, que no es que porque trabajo en la universidad voy a hablar yo de urbanismo, que me dedico a las letras, sino en función de que esa pretendida asepsia política de la universidad en función de la excelencia académica también supone que se corre y se borra, por decirlo de alguna manera, de los debates públicos en los que podría intervenir. No es un defecto de esta universidad por la gente que la compone, digamos, la salida de la dictadura reconfiguró las instituciones sociales y no todas las funciones y atribuciones o decisiones que tomaba antes de la dictadura se recompusieron. Digamos, la idea de una universidad que entendiera que la formación y la militancia debían ser parte de la formación del ciudadano que después va a ser profesional, costó mucho recomponerla y todavía siguen vigentes los discursos de que a la universidad se va a estudiar y no a militar, nada, ni siquiera cuestiones vinculadas con el género, por decir algo, ¿no? Porque ahí está Mariela, que seguramente sabe que así como tiene un montón de estudiantes y de compañeras que la acompañan, tiene un montón que piensan que eso no es lo que la universidad debería hacer. Cuando tiene grupos de estudio de género, cuando tiene grupos de investigación, cuando tiene grupos de intervención, y cuando es un tema que así como la sociedad se tiene que hacer cargo, la universidad es parte de esa sociedad de la que se tiene que hacer cargo. Yo quisiera hacer una última pregunta, y es la vinculación de la Universidad del Sur con el resto de las universidades que funcionan en Bahía Blanca, tanto privado como públicas. Sí, a ver, yo creo que en relación con las universidades, en general he pensado con las universidades públicas, y en las universidades públicas que tenemos acá, la tecnológica, o lo que tiene que ver con la Universidad Provincial del Sudoeste, y los vínculos son como de complemento. Está bueno que sea de complemento, estaría bueno que fuera de discusión, estaría bueno que conformaran un arco de opciones para la formación de los estudiantes de la ciudad con la mayor amplitud posible. Desconozco bastante de lo que tiene que ver con la educación privada por una cuestión de personal, digamos, de que entiendo que es importante para aquellos estudiantes que quizá encuentran ahí sus condiciones de estudio. Me resulta difícil la participación en toda la educación privada a mí, entonces trato de no opinar mucho porque no la conozco, porque la esquivé siempre, hasta para trabajar, en la medida de lo posible. Si tuve que dar clase en una escuela privada, prefería optar por una pública, y salvo que fuera muy necesario no trabajaba ahí, pero porque son condiciones condiciones que a priori no compartiría, y entonces no tiene mucho sentido que intervenga en ese espacio. Pero sí me parece que está bien que tengan un vínculo, me parece que se complementan, me parece que lo que ofrecen es diverso.
nada, no entiendo mucho más que, o no me parece mucho más que eso. Pero bueno, ya te digo, de todo el universo que me preguntaste, conozco más que nada lo que son las otras universidades públicas y no podría opinar de las privadas porque realmente no tengo un conocimiento cercano. Bien. Voy a ser honesto porque si no voy a decir una y es que una está tontería bien. por prejuicio y no está bien, no está bien. Pero es que siempre, a ver, lo que le requerimos a la gente que está en los medios es que puedan hablar con conocimiento, y si no, o aprender o callarse. Y bueno, es un buen ejemplo, el dado, ¿no? Bueno, gracias. Prefiero callarme, lo que no sé, no callo. Si puedo, aprendo. Diego, ¿y cuál te parece que es una de las propuestas más significativas de la red? Bueno, a ver, en fila pienso 4 rapiditas que tienen que ver con orientar la universidad en función de un proyecto nacional, un modelo de un proyecto nacional que tenga que ver con la posibilidad de acceso, de igualación, de acceso de los trabajadores, de los hijos de los trabajadores a la universidad y de egreso en ese sentido. Una universidad que piense la inclusión desde un costado más efectivo que discursivo. Hay como un cierto, va a sonar feísimo como lo digo, pero hay como un cierto progresismo portable que alcanza con decir algunas palabritas para que esas palabras ya queden instaladas y después nos damos cuenta que en las prácticas no hay manera, ¿no? La inclusión es una. La inclusión por cuestiones sociales, genéricas, de discapacidad, requieren políticas, no menciones, requieren políticas concretas, requieren acompañamiento, requieren políticas activas, y no el mero hecho de la mención como una buena intención alcanza. Así que pensamos en ese modelo, pensamos en una integración de la universidad, un modelo productivo de la región, pero, digamos, pensamos en sea también escamposo, porque por ahí se resuelve con 4 megaempresas, y en realidad el modelo productivo de la región es un poco más diverso, y pensamos en una integración con toda esa diversidad, o con la mayor diversidad que se pueda. Pensamos que la accesibilidad a la universidad en términos de diferencias de clases, la universidad, de diferencias de clases socioeconómicas, de los percentiles de ingresos, la universidad tendría que hacerse cargo de no dejar que sucedan espontáneamente, sino de reponer lo que esas pertenencias, esos percentiles suponen como principio inicial, y pensamos, bueno, yo no sé cuántas dije, pero puedo seguir un rato, pero son un montón. Y en cuanto a los perfiles profesionales, ¿qué plantea este modelo? Bueno, en un horizonte ideal, nosotros pensamos en un perfil profesional que se acomode a ver, es cierto que la universidad no va a cambiar el imaginario del perfil profesional competitivo, económica, y en toda la forma de capital específico que tiene el título universitario. Es cierto que no lo va a hacer un colectivo interno de una universidad del sur de la provincia de Buenos Aires, pero es cierto que hay que apuntar a un profesional que entienda que su rol social,
su obligación social, el esfuerzo de la formación que hizo él, pero que se acompañó colectivamente, tiene que volver más hacia ese universo del que proviene, que hacia el horizonte individual del profesional exitoso. Que puede ser exitoso, está bien, pero en la medida en que ese éxito tenga que ver con devolverle, pero también con hacer algo productivo en la sociedad, pero productivo en el sentido de mejorar las condiciones colectivas. Es difícil, creo que hay que reinstalar algunas palabras que nos vedó la forma política con que se fue licuando las identidades políticas de los 90, pero una universidad debería estar al servicio del pueblo. Literal, la palabra pueblo hay que volver a ponerla en el horizonte de discusión, y un profesional debería ser un profesional que se reciba con esa obligación en el horizonte. Digo el pueblo, y no de la gente, los vecinos, no, sino el pueblo en cuanto a lo que tiene de carga semántica ese término. Excelente. Y sí, y además es también contribuir en algún sentido a sanear esto que también es parte de lo que ocurrió en dictadura y en la postdictadura con los grupos civiles que colaboraron y que hoy siguen estando en lugares claves de nuestra sociedad, que tiene que ver con desacreditar la política en general como modo de acción, y que bueno, también en el borramiento de esas palabras y la creación de un perfil profesional empresario que apunta a su éxito individual y particular, tiene que ver con un modelo, ¿no? Donde precisamente la participación, los lazos territoriales, sociales y populares están desacreditados, y desde ese lugar también se desacredita la participación política, ¿no? Claro, yo creo eso. A ver, la universidad va a ser puede ser un reflejo de lo que es la sociedad, y seguramente eso va a seguir vigente mucho tiempo. Lo que no está bueno es que sea la única opción de pensamiento dentro de la universidad, que sea el único horizonte visible para los estudiantes que ingresan y que sea lo único valorable para la institución como tal. Me parece que hay una disputa, una lucha para dar ahí, para tratar de proponer otro modelo, otro perfil, otra idea de la función de la universidad, de los universitarios, de los egresados, de los ingresantes, de quienes formamos parte y de quienes queremos invitar a que formen parte también. Bien. ¿Vos, Sergio, querés hacer alguna pregunta más? No, ya está. Ya, en realidad, una muy cortita es, porque planteaba en el posteo en Facebook de una sociedad compuesta con la mayor cantidad de profesionales universitarios posible. Digo, ¿qué se te ocurre como respuesta? ¿Cuanto más profesionales universitarios, mejor para la comunidad? Es que en realidad sí, pero a ver, sí, siempre y cuando se trate de una concepción de profesional de la que nosotros estamos pensando. Por supuesto, cuanto más profesionales, no sé si eso hay una cuenta matemática, pero a lo que voy es que si nosotros tenemos la misma cantidad o el doble de profesionales formados desde la misma perspectiva liberal, no sé si va a ser mejor la sociedad. Pero porque en realidad lo único que estamos teniendo es una reproducción de los mismos modelos de formación, participación y acción de esos egresados en más cantidad de gente. Ahora, si los más profesionales tiene que ver con que hubo algún tipo de modificación en la concepción de cómo formar a los egresados, de la función de los egresados, de los perfiles de los egresados, que tengan que ver con una construcción de una intervención política más solidaria, más activa, más de otro orden, entonces sí, por supuesto que es mucho mejor. Sí, por supuesto que es mucho mejor.
pero no se trata de una cuestión cuantitativa, perdón, es la orientación política de esos egresados. Más egresados, sí, más egresados que tengan que ver con una mayor afluencia social hacia la universidad, sí. Que no lo devolvamos formateados todos como profesionales liberales meritocráticos, también, porque si nosotros incorporamos el doble y egresamos el doble, pero los devolvemos en el mismo formato, lo único que multiplicamos es la cantidad de intervenciones o de agentes que intervienen en la sociedad de una perspectiva que es muy poco interesante, que tampoco es sustentable en términos de formación. No se matan en el transcurso de la carrera para ver quién compite y se matan después, más temprano que tarde. Es un modelo que está agotado y que sobrevive sobre los restos de los que quedan afuera. Que es excluyente, ¿no? Desde cualquier lugar. Pero además vive de la exclusión. Es excluyente, pero sobrevive de la exclusión. Pero más temprano que tarde esa exclusión va a ser tan grande que ni siquiera la capacidad de excluir de ese modelo le permite una supervivencia. Exacto. Digo, hasta pensando en términos hipercapitalistas, la idea de crecimiento infinito de carrera, de dinero, de lo que fuera, de unos pocos sujetos, es insostenible en el tiempo. Y en el corto plazo es insostenible. Y además es interesante pensar una universidad que pueda entrar en diálogo con el territorio en el que está ubicada, precisamente porque en la recuperación de saberes y en el intercambio de saberes con sectores que no son necesariamente universitarios, se puede construir algo que habite en el orden de lo crítico, ¿no? Y que desde ese lugar potencie las posibilidades que el mismo territorio tiene, y que desde ese lugar incluya incluso a aquellos que no van a transitar la universidad, sí, pero que los potencie y los enriquezca. Sí, sí, y voy a decir una cosa que me olvidé cuando le dije que me estaba hablando hace un rato. Cuando empezamos a armar el grupo, hacíamos el chiste que tiene que ver con... Hay una canción del Cuelgue, no sé si la conocen, que dice volvimos a vivir en los 90. La universidad no se fue nunca en los 90, nunca. Ni siquiera cuando tuvo el mayor flujo de dinero que yo recuerde, entre 2003 y 2015, que objetivamente hubo un aumento del presupuesto para las universidades, un aumento constante y sonante, que se veía en edificios, que se veía en bibliotecas, que se veía en recursos, que se veía en cargos. Nunca se fue de las reglas del juego de los 90. Nunca, vive feliz ahí. Vive feliz, como institución vive feliz ahí. Bueno, también parte de lo que pensamos como intervención es que en algún momento deberíamos salir de los 90, en cuanto a lo que eso implica como regla de juego. Cuando yo hablaba del profesional liberal meritocrático, que se mira el ombligo, y que en función de eso existe, actúa y exige, pensaba en que esa discusión es política y que en esa discusión es que queremos intervenir, no solamente en función de quiénes ingresan, sino en función de qué lugar jugamos colectivamente desde adentro. ¿Sí? En un punto las redes, porque querríamos salir de los 90. Bueno, Diego, te agradecemos un montón esta charla, este espacio. Y, no, y bueno, y ojalá algo de todo esto empiece a concretarse en breve. Y si no, no porque sea difícil, hay que renunciar a intentarlo, diría uno. Muchas gracias. No, gracias a vos. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, doctora, yo quería hacer un par de preguntas a usted, casi a tono personal, y se vincula en su rol de lingüista, ¿qué ha visto en esta parte de la campaña que estaba a horas de terminar? Qué terrible, ¿no? A mí me preocupa mucho el vaciamiento discursivo que ha propuesto esta campaña.
un vaciamiento que tiene que ver con no discutir políticas, con no presentar proyectos, con basar la campaña en lemas además muy contradictorios, porque desde en las propuestas, por ejemplo, de Juntos, se ha utilizado la educación como bandera, cuando, bueno, en el video que inauguraba nuestro programa, podíamos ver cuál es la visión que se tiene de la educación, propuestas que siguen teniendo que ver y no se han revisado desde ese grupo político en relación a cercenar derechos, seguir pensando que el trabajador es un costo, que hay que bajarlo precisamente, y que el problema de la falta de trabajo tiene que ver con los derechos de los trabajadores, y no con un sistema y una matriz de pensamiento que excluye, como decíamos antes. Y me preocupa incluso también en cuestiones de género algunos spots de campaña que he visto de algunas candidatas donde la exhibición del cuerpo parece una bandera de libertad, un cuerpo que se presenta como hegemónico, y donde además cuestiones que tienen que ver con las vidas particulares de las candidatas se exhiben como si fueran proyectos políticos, sin discutir lo que está de fondo, que tiene que ver con las políticas públicas en realidad. Y todo eso en una campaña donde en ningún momento se ha puesto el acento en el contexto en el cual estamos, ¿no? En ningún momento se ha planteado, fuera de lo que son, bueno, el sector que hoy gobierna de manera nacional y provincial, bueno, obviamente habla de la pandemia y de lo que ha invertido en recursos en el plan de vacunación, por ejemplo, y cómo está pensando a futuro, cómo sigue esto, ¿no? En relación a afrontar las consecuencias y las secuelas que deje la pandemia. Pero fuera de eso, que además es concreto y tiene que ver con el corto plazo, en la mayoría de los candidatos no hay una reflexión sobre, ni una contextualización, ni de lo económico, ni de lo político, ni de lo que tiene que ver con los derechos en relación a la pandemia, ¿no? Y cómo subsanar incluso algo que es muy, muy preocupante, que tiene que ver con la participación política de las personas, ¿no? Hay también como muy poco énfasis en algunos hechos concretos que para mí son muy preocupantes, tanto en lo local como en lo nacional, desde, bueno, el ataque armado a un candidato, determinadas muertes que han ocurrido en los días, en estos días acá en Bahía Blanca. Digamos, es como que son noticias que se dicen en un momento, pero no hay un análisis a fondo de qué relación hay entre esos hechos concretamente y ciertos discursos del odio que están circulando. Parece incluso que cuando uno habla de discursos del odio está siendo excesivamente dramático, cuando de hecho hay candidatos como Milei, que basa precisamente su construcción política en exacerbar el odio, en presentarse como alguien revolucionario precisamente porque no respeta los derechos de los demás, y además discusiones, poniendo como el caso de Milei, por ejemplo, con muchas contradicciones epistemológicas que nadie analiza, ni debate, ni confronta, ¿no? Parece que porque utiliza determinados conceptos teóricos, porque es capaz de explicar de manera rápida alguna que otra cuestión,
bueno, sabe. Entonces no se cuestionan cosas como plantear bueno, cuestiones puntuales que tienen que ver con el capitalismo, la relación del capitalismo con el mercado y el pago de impuestos, por ejemplo, en un Estado democrático capitalista, ¿no? Y bueno, esas contradicciones no se analizan, se pasan por encima. Y hemos llegado a cuestiones que rozan el absurdo en el vaciamiento de los discursos, ¿no? Desde, bueno, lo que hablábamos el otro día respecto de un candidato taquillero, digamos, que alguien pueda decir que está proponiendo un candidato cuyo valor es ser taquillero, y que eso no haga, no levante una alarma en ninguna parte, ¿no? Ni en los medios, ni en la gente, y mucho menos en quien promociona a ese candidato, ¿no? Esas cosas me parecen muy alarmantes, me parece que tienen que ver con un corrimiento peligroso del juego político. Bien, es como, van como en dos carriles distintos, pareciera, ¿no? El discurso de lo que o sea, el discurso político y lo que está pasando, lo que se está atravesando en la comunidad. Sí. Digo, sí. para poder explicar lo que algunos dirigentes políticos creen una apatía de parte de la comunidad hacia las primarias. En realidad yo creo que no hay apatía. En realidad creo que lo que ocurre es que en el caso de algunos candidatos lo que les falta es un poco de lectura política de lo que está ocurriendo. Claramente la gente no es apática, desde el momento que el año pasado hemos tenido un montón de manifestaciones y este año también en relación a determinadas temáticas. Me parece que lo que está ocurriendo es que no se está hablando de aquello que a la gente le preocupa puntualmente. Y se utilizan algunas cuestiones como bandera, como, bueno, la educación, ¿no? Pero cuáles son las propuestas concretas en lo educativo, no hay discusión de fondo, y se nota que no hay discusión de fondo cuando uno tiene a una María Eugenia Vidal que cerró escuelas, que habló, como la vimos en el video, respecto de las universidades públicas, que tuvo políticas excesivamente agresivas contra los docentes, que criminalizó a los docentes, que hubo durante su gobierno docentes muertos por falta de mantenimiento de las escuelas, y que hoy esa candidata se recicle y nos venga a hablar de educación, y que eso no encuentre una respuesta indignada, bueno, habla del vaciamiento que hay, y también del grado de saturación de algunos sectores de la población que directamente ya no escuchan, porque si escuchasen, yo entiendo que se indignarían. Como de hecho me pasa habitualmente cuando escucho ese tipo de cosas, ¿no? Digo, es pensar que la memoria de tu comunidad es muy a corto plazo, poder volver a pararte desde otro lugar hoy, pero agitar ese discurso cuando tus políticas, cuando pudiste accionar políticamente, iban en un sentido completamente contrario. Y por ahí uno ahí entiende esa necesidad de saltar, ¿no? La General Paz. Sí, pero creo que a nivel local también lo podríamos sostener esto, ¿eh? O sea, hay cuestiones que interesan solo para la campaña. Y que nos acordamos de determinados espacios que están olvidados, o que están mal usados, o no están mantenidos, porque estamos en campaña. Y que una vez que la campaña termina, hay que ver qué se sostiene de eso, ¿no? Me parece que este es un momento donde tenemos bueno, todos los que creemos en la participación, tenemos que participar, y tenemos que agitar la participación, porque solamente vamos a poder tener políticos que respondan a nuestras demandas si nos comprometemos activamente en la participación en las distintas instancias que una comunidad puede participar, que no es únicamente en las instancias en las que uno pasa por las urnas y elige un candidato.
Eso es un momento. Pero en la vida democrática hay infinidad de momentos donde uno participa. Bueno, aparte de lo que decía Diego, que tiene que ver con crear un grupo que va a hacer una propuesta, en este caso de docentes universitarios, pero eso en cada una de las organizaciones también se puede dar, ¿no? O sea, y en las organizaciones vecinales, el compromiso que uno tiene con el territorio. Creo que tenemos que recuperar el poder creer que podemos hacer, porque si hay algo que este sistema instaló de manera muy perversa y de manera muy exitosa, es la imposibilidad de que pensemos que esto puede cambiar. Y de ese pensamiento generalizado se nutren unos pocos. Y esos pocos son los que apuestan a vaciar las discusiones y a plantear que las discusiones políticas son malas. Y de esa manera nos quitan el derecho a la palabra, el derecho a la participación, y apuestan por una comunidad en la que se salven muy pocos, y bueno, es la teoría que proponían, ¿no? El derrame. Llega algo de eso, considérate afortunado. Y me parece que eso hay que sanarlo, a todo nivel. Bien, hablando de participación, de comunidad, de teatro, de, ¿cómo diría? Un trasfondo taquillero también, porque esto sí que es taquillero, lo que va a pasar este sábado y no este domingo, doctora. Exactamente. No sé si es taquillero, ojalá sí, porque ese emprendimiento tiene que ver con dar trabajo y generar trabajo. Bueno, el ciclo de dramaturgias de urgencia, que siempre va los domingos, precisamente como este domingo es un día de participación ciudadana en las elecciones, se corre, dado que es virtual, al sábado, respetando el horario de siempre, que es las 19:30 horas. Vamos a repetir en vivo una función, la función de Un hecho inesperado, porque fue una creación de los actores y las actrices muy interesante, que en su momento generó un debate muy controvertido, y nos pareció que era bueno repetirlo. Estamos ya casi sobre el cierre del ciclo que generamos, y bueno, en este caso repetimos esa función, y para todos los que no la vieron, o los que la vieron y la quieren volver a ver y quieren volver a participar del debate, pueden acceder a las entradas por www.teatroenlanube1 con el numerito.com. Vamos a tener una actriz de la ciudad, Virginia Falcón, un actor de la ciudad, Rubén D'Ambrosio, y un amigo de Descarada Productora Escénica, que es Emiliano De Lucci, un gran actor de Cava y un compañero muy solidario de trabajo, y Elida Esquinocchia, que también es de Cava, también una mujer y una actriz muy comprometida, muy militante, y bueno, íbamos el sábado en esta oportunidad. Muy bien. Lo mejor de lo mejor, y nos reencontramos la semana que viene, ¿cierto? Exactamente. Y les agradecemos a todos y todas las que estuvieron del otro lado. Para quienes no pudieron ver el programa de hoy completo, pueden mirarlo el sábado mismo, que ya quedará colgado en nuestro canal de YouTube, que por suerte no compite en horarios con Descarada en este caso. Y nada, invitarlos a dejar opiniones y comentarios, que siempre son buenos recibirlos. Muchísimas gracias. Estén bien todos y todas.